El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Livia Vázquez, soy directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado y como siempre es un gusto estar con ustedes en Hablemos de Justicia. Como usted ya lo sabe, es un programa del Poder Judicial del Estado que transmitimos a través de la radio de Sud California. Esta tarde, en ausencia de mi compañera, la consejera de la Judicatura Ligia Patricia Muñoz Peña, me encuentro acompañada de la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, Virginia. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Livia. Hola, buenas tardes, amigos y amigos radioescuchas. Pues aquí estamos, como siempre, apoyando en este interesante programa. Les recordamos que a partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos, todos ustedes se pueden comunicar al teléfono 12-223-28 y también ponerse en contacto en los correos que se los voy a deletrear o detallar. Están en minúsculas. Es hablemosdejusticiabcs@hotmail.com y también en minúscula hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden contactar y sugerir los temas que deseen de su interés y todas las dudas o aportaciones que ustedes deseen hacer. Así es, háganos llegar estos temas de su interés, como lo dice la compañera Virginia. Pues hoy vamos a abordar una charla sobre un grupo de personas, de comunidades muy especiales que contribuyen pues a la riqueza cultural de nuestro país. Vamos a conocer si están en situación vulnerable o si están protegidos. Para ello tenemos al licenciado Celerino García Sánchez, representante de enlace del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Baja California Sur, a quien le agradecemos el que esté el día de hoy con nosotros para hablarnos acerca del derecho de los indígenas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Qué bonito. Así es. ¿De dónde es? Yo soy del estado de Oaxaca, originario de Oaxaca. Ok, perfecto. Lo que dijo, ¿cómo lo dijo? ¿En qué Dije lengua? muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ajá. ¿En qué? En mixteco. Exacto, qué bien, se oye muy bonito. Licenciado Celerino, aparte de darle las buenas tardes de nuevo y agradecerle su participación en este programa con este tema tan importante, ¿podría usted platicarnos precisamente sobre estos pueblos indígenas y qué significa en este caso lo que es el afromexicano, que le llaman afrodescendientes? ¿Qué significa? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y también al público que nos escucha. Voy a participar en esta ocasión dándoles alguna información por la invitación que me hacen. Y empezamos con eso. En primer lugar, si entendemos el concepto de qué es un pueblo indígena, así es, también vamos a entender qué es un pueblo afromexicano. Uh-huh. Los pueblos indígenas, como dice la historia, son los primeros pobladores del territorio nacional y estamos hablando, o nos podemos remontar por allá por hace más de 4,000 años, uh-huh, que los pueblos indígenas se asentaron en nuestro territorio nacional. Por eso se llaman pueblos indígenas, uh-huh, originarios de esta tierra. Y cuando hablamos de los afromexicanos, son personas que fueron trasladados de África hacia estas tierras de la Nueva España, uh-huh, en la época virreinal. Uh-huh. Estamos hablando aproximadamente más de 500 años, uh-huh, en que los afromexicanos, que en aquel tiempo pues llegaron aquí como parte los trajeron por ser esclavos. Por esclavos, ¿no? Porque en estas tierras requerían manos de obra y los trajeron como esclavos, y por eso los afromexicanos se llaman afromexicanos porque nacieron son en descendientes México. De ellos que nacen aquí en México. Sí, los afrodescendientes, uh-huh, es de manera general, ajá, sí, que descienden de África, se defienden, sí, de africanos. Ajá. Por eso se llama afrodescendientes. Que pueden estar en cualquier país. En cualquier parte, ajá, del continente. Uh-huh. Pero cuando hablamos de afromexicanos, nos referimos a los nacidos aquí en México. Nacidos en México. Así es. Qué interesante. Muy bien. Ok, perfecto.
¿Cuál es el total de la población indígena y afromexicanos en el país? Y nos gustaría ver si nos puede comentar si hay población aquí en Baja California Sur afromexicanos. Mire, a nivel país tenemos 68 pueblos. Ajá. Esos 68 pueblos tienen sus propias lenguas y esas lenguas tienen sus variantes. Y tenemos al pueblo afromexicano. Entonces, de esos tenemos 7.400.000 indígenas que hablan la lengua como tal. Y de esos 7.400.000 tenemos 12 millones de indígenas que viven en sus localidades. En total son 25.700.000 indígenas que existen en el país. Ya con todos los estudios que hace el INEGI, tenemos 64.172 localidades indígenas en el país. Y los afromexicanos tenemos 1.300.000 afromexicanos en el país reconocido por INEGI. Entonces, son bastantes. Entonces estamos hablando que somos más del 21% de la población total en nuestro país. ¿Y aquí en el estado? Y en el estado tenemos 147.442 indígenas en el estado. Uno de los municipios con mayor población indígena lo vamos a encontrar en Los Cabos. Tenemos en Los Cabos más de 72.000 indígenas. Aquí en La Paz tenemos más de 36.000. Bueno, son 36.988 de indígenas aquí en el municipio de La Paz. En Comondú tenemos 16.000, poquito más de 16.000, y en Mulegé tenemos más de 19.000, y en Loreto tenemos 2.000 población indígena. Entre población indígenas y afro solamente están en La Paz y están en Los Cabos. Ya en los demás municipios no hay población indígena, población afromexicanos, nomás están en el municipio de Los Cabos y aquí en el municipio de La Paz. Ya en los demás municipios ya predominan otras poblaciones que meramente son indígenas. Entonces, ¿cómo se determina que una persona sea indígena o afromexicano para poder entenderlo? Esos radioescuchas como nosotras, ¿cómo determina? Ok, es una pregunta muy interesante porque nosotros en el 2015 éramos una población indígena que no era reconocida, era muy poquitos, era minoría. Pero en el 2015, le digo, la estadística que le di ahorita fue una actividad que hizo el INEGI en el 2015 y la población indígena aumentó por la pregunta que nos hace la compañera en el aspecto por cómo se reconocen o cómo se identifican las personas para ser indígenas. Ellos mismos cómo se reconocen también, soy afromexicano o indígena, ¿no? Ok, dice la Constitución que es la conciencia de la entidad, es un criterio fundamental para determinar quién es indígena. Su identidad. La conciencia de la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona se puede autoascribir. Es decir, yo soy indígena y me considero como indígena y ante esas manifestaciones es irrefutable la decisión que esa persona toma. ¿Sí? Si alguien dice, porque dice, no, pues es que si no hablas una lengua no eres indígena. No. Si la persona simple y el hecho de que diga que es indígena, si desciende de un indígena y dice que es indígena, bueno, pues es indígena. Aunque eso lleva consigo una serie de características también para poder pertenecer a esa entidad de ser indígena. O sea, por un lado lo natural y después lo formal. Exacto. Por ejemplo, nos dice la Constitución que es parte, puede ser parte o puede ser total de su forma de organización, cultura, económica, política y todo lo que lo conlleva como población indígena. Porque si eres indígena tienes que pertenecer a una colectividad.
O sea, nosotros los pueblos indígenas siempre pertenecemos a una colectividad, porque siempre, si no practicamos parte de esa colectividad que tiene la comunidad indígena, pues entonces nos estamos desgregando. Sí. O sea, una cosa es me reconozco y me reconoce así es. La localidad, esa sociedad. Es correcto, pues dice, yo soy indígena, pero si por ejemplo te llaman a hacer lo que le llamamos comúnmente nosotros lo que le decimos tequio. Ok, tú vas a ir a participar a la construcción de la escuela, del camino, la iglesia, o sea, todo es parte de la colectividad comunitaria. Entonces, si no eres parte de, entonces, pues sí podrás ser indígena, pero desde muy aspecto individual. Es personal, no estás incrustado en la organización en el social, contexto en el contexto de los pueblos indígenas. De los pueblos. Por eso es tan importante el reconocimiento de la autoadscripción. No solamente digo, sí soy indígena, pero participo, colaboro en esto. O sea, y es una manera de reconocerlos. Es una manera de reconocerlo, es correcto. Muy bien. ¿Qué derechos tienen ambos? Mire, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos es lo que tiene toda la sociedad mexicana. Sí. Pero aparte de eso, la sociedad, aparte de esos derechos que tiene la sociedad, la parte de esos derechos generales que tiene la sociedad, los pueblos indígenas tienen otros derechos muy específicos. Particular. Especial. Específico, porque es una confusión que hay cuando dicen, ¿por qué los pueblos indígenas tienen que tener derechos especiales? No son derechos especiales, son derechos específicos. Porque son diferentes a todos los demás. Es correcto, es correcto. Los pueblos indígenas son específicos en su cultura, en su lengua, en sus fiestas tradicionales. O sea, es un contexto diferente. Por eso existen más leyes que los protegen, porque son específicos en esa. No hay otros, ellos son particularmente diferentes a los demás. Así es. ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Y regresamos. Sí, perfecto. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos. Hoy en nuestro programa estamos hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Estamos con el licenciado Celerino García Sánchez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el estado de Baja California Sur. Vamos a continuar, Virginia. Entonces, como estábamos diciendo, ya acaba de hablar de los derechos de los pueblos indígenas. En este aspecto de los pueblos indígenas y afroamericanos, ¿qué autoridades están obligados a atender a los pueblos indígenas, por ejemplo? Mire, la Constitución nos establece que están obligados los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes, ¿sí? Está obligado el municipio, el estado y la federación de atender a las comunidades indígenas. Y está obligado el poder ejecutivo, legislativo, judicial para también atender a la comunidad indígena. O sea que ninguna autoridad se escapa, así como dice uno vulgarmente, se escapa de darle atención a los pueblos indígenas. Es una obligación del Estado, atendiendo desde los 3 poderes y 3 niveles. Y los avances legislativos, ¿qué es lo importante que nos ha brindado? Mire, ese es otro de los temas muy interesantes, de los avances que ha habido en estos últimos años. Pues ya llevamos 18 años con la reforma constitucional. Hubo una reforma en el 2001, que es una de las más importantes por la que se crea el artículo 2, y se avanzó bastante con esta reforma a nivel país. Pero a nivel entidades federativas, todavía hasta hoy en la actualidad, algunas entidades todavía no han legislado no han armonizado, ¿no? Sí, no han armonizado, exactamente la palabra correcta se me fue, con la Constitución Federal. Todavía tenemos problemas en algunos estados. En las reuniones que hemos tenido, hay estados que se resisten en reconocer los pueblos indígenas constitucionalmente como entidades federativas. Ahorita en la actualidad, por ejemplo en Baja California,
puedo decir que ha sido un avance muy importante que tenemos en Baja California Sur, porque ya los municipios ya se crearon las comisiones de asuntos indígenas en todos los municipios. Se crearon la dirección de asuntos indígenas en todos los municipios. Se están creando direcciones, centros coordinadores de los mismos municipios. Aquí en el estado de Baja California. Estado de Baja California Sur. Qué bien. Eso quiere decir que estamos dando un gran avance. Pasos. Estamos dando unos pasos agigantados, podemos decir, porque en este gobierno actualmente, en este cambio de gobierno de las presidencias municipales, no hay ningún presidente municipal que no haya planteado la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas. Y esto para nosotros es sumamente importante. Claro. Lo que hace falta es empezar a crear reglas y normas, cómo van a regir esas direcciones. Porque ahorita sí se crearon, pero no tienen presupuestos propios, no tienen infraestructura. ¿Cómo, cuándo y dónde? Entonces, ahora el otro paso va a ser empezar a ver cómo van a empezar a funcionar esos aparatos que en están las localidades. El gobierno federal, en este caso, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tiene un gran interés en poder impulsar, aterrizar bien el objetivo de las direcciones para que el gobierno federal empiece a bajar recursos hacia los municipios a través de esas direcciones. Porque de no ser así, vamos a seguir con los rezagos, nomás van a usar las direcciones, nombramientos, personal, pero en sí el problema va a quedar como siempre congelado. Entonces la idea de nuestro presidente de la República es de que los beneficios que vienen para los pueblos indígenas aterricen con los pueblos indígenas, que vayan directamente hacia las comunidades. Entonces por eso los 3 niveles de gobierno tendremos que coordinarnos para poder ir atacando los rezagos que existen. Entonces por eso es tan importante estas legislaciones que se están haciendo. Ahorita ya hay una reforma que está llevando una propuesta de la ley reglamentaria del artículo 7º de la Constitución que está llevando la diputada Petra Juárez. Ella está planteando una iniciativa de una ley reglamentaria que rija para la protección de los pueblos indígenas en el estado de Baja California Sur. Y eso es parte importante de las legislaciones que está habiendo en nuestro estado. Y de hecho se habla de que va a haber una próxima consulta de reforma constitucional y legal de estos derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el país. ¿En qué consiste esto? Mire, es muy interesante la pregunta. Mire, hoy en la actualidad, como le comentaba yo, el artículo 2 de la Constitución que se reformó en el 2001, quedaron muchos huecos. La ley se hizo de manera precipitada, inclusive se excluyó algunas propuestas que se hizo en el Acuerdo de San Andrés, y por eso ahora viene una reforma constitucional. Y en esta reforma constitucional, el artículo 2 va a haber una reforma integral. Es decir, se va a reformar artículo por artículo, párrafo por párrafo en la Constitución. ¿Tendrá la oportunidad entonces? En esta reforma no solamente se va a reformar el artículo 2, sino todos los artículos para que armonice la atención con los pueblos indígenas. ¿Sí? Aquí lo tenemos tentativamente, todavía no sale todavía en el diario oficial, pero ya se acordó a nivel México que aquí se va a llevar a cabo la consulta el día 21 de julio, domingo 21 de julio de este año, en donde nosotros vamos a convocar, tenemos la propuesta de traer en todos los municipios y para todo el estado unas 400 representantes indígenas en el evento que vamos a tener. Y sí me gustaría mucho que en otra ocasión me pudiera invitar
para que yo pueda traerle ya la invitación. Ya No, desde luego, claro que sí. Es más, eso no nos va a alcanzar el tiempo, es lo que estamos comentando, que está seriamente invitado para otro programa y nada más vamos a agendarlo aquí, Para el siguiente miércoles, si usted está de acuerdo. Perfecto. Lo invitamos. Excelente, Sí, el miércoles sí puedo estar. Muy Perfecto, bien. pues continuamos entonces. Quiero que nos ayude a dar algo de lo importante que considera que tiene que usted cerrar, porque ya nos estamos acercando, ¿no? Todavía tenemos Estamos tiempo. en recta final Ok. todavía. Entonces, de lo que nos está diciendo, ¿qué nos faltaría que la ciudadanía tiene que saber, que es importante? Mire, una cosa que nosotros hacemos como institución, como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es que tenemos 4 áreas importantes que estamos trabajando. Eso no quiere decir que las demás áreas de las instituciones federales que existen no están obligados a atender los pueblos indígenas, pero nosotros como institución tenemos 4 áreas, bueno, son 5, pero 4 fundamentales. Una que es de infraestructura. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas invierte recursos en aquellas comunidades meramente indígenas, que dice que tiene, según la regla, tiene que ser el 40% de la población para que puedan meter proyectos de infraestructura. ¿Qué trae el proyecto de infraestructura? Agua, luz, drenaje, pavimentación. Licenciado Celino, perdón, 40% que esté de acuerdo. No, 40% de qué? población indígena en esa colonia. O sea, que haya para alcance poder a llegar tener un porcentaje para que puedan ser meritorios para los acceder a servicios. esos Así servicios. es. Muy Un bien. ejemplo, le pongo una colonia, la colonia Flores Magón, un ejemplo. por se decir, llama. sí. Son 1,000 habitantes, pero de esos 1,000 habitantes, 400 tienen que ser indígenas y se benefician todos ahí. Excelente. Oh, qué ¿Sí? bien. Entonces, Y eso viene siendo dentro de los recursos de lo que se va ¿A destinar? inyectar, a así destinar. es un recurso qué que interesante. maneja la institución, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nada más. No. Ahora, esa es una de las cosas que tiene la infraestructura. El otro lo maneja es el proyectos productivos. Los proyectos productivos son máximo en el primer año son 150,000. En lo posterior pueden tener acceso a 200, a 300. Según la demanda. Según el avance Ok. que tengan con su proyecto. Ok. Si Tienen le dan una- continuidad, como los palomean y les van a dar más. Sí, Ajá. tienen la oportunidad de que se le da 3 veces el apoyo. Oh. 3 veces. La primera es, como le dicen, te vamos a calar a ver si trabajas. Te Ajá. dan Y 150. si cumples. Si Ajá. cumples. Ujú. 150,000 Si pagas. máximo. Así es. No, ese dinero es a fondo perdido. Pero entonces hay requisitos que tienen que cumplir. Sí, tiene que- hagan lo que dijeron o lo que Tienen lo que ciertos trataban. requisitos. Una de ellas Ajá. es que el proyecto haya funcionado, que esté funcionando y que tengan un ahorro del proyecto que tiene. Para que el año que Condiciones sigue- importantes. Para que, Ajá. para que el siguiente año nosotros le podamos dar un porcentaje, puede ser el doble. Sería redituable porque ahorraron y porque lo aterrizaron. Sí, así es. Produjeron servicios o productos. Es Ajá. correcto. Entonces, de ahí nosotros tenemos la oportunidad de darles hasta 3. Una se llama, la primera es inicial, se llama, la otra es de continuidad y se llama de consolidación. Ajá. Entonces, en esos 3 niveles, la persona tiene que ver, su empresa tiene que estar funcionando perfectamente bien. Ya van a ser autosuficientes y ya van a ser empresarios. Entonces, Ese es no el los proyecto. dejan solos, No los ¿verdad? dejamos, les damos seguimiento 5 años nosotros como institución perfecto. Qué para bonito. que consoliden su proyecto. Claro que es mucho el recurso que ocupa la comunidad indígena, tanta población que existe en el estado, pero tenemos que entrar con pocos, ¿no? Ajá. Y entonces el otro es sobre educación. Estamos dando becas para jóvenes, estamos dando hasta la maestría a los jóvenes Qué que quieren inteligente. estudiar, pueden estudiar en cualquier parte de la Para la República Mexicana superación. y el extranjero siempre y cuando sean públicas. ¿Qué cree? Está muy interesante, pero ya nos están Ok. cortando. Ya nos llegó el tiempo, pero ¿qué le parece? Nos vemos el próximo miércoles, licenciado Celerino. ¿Nos hace el favor, por favor, de acompañarnos el Sí, siguiente cómo no, sí, miércoles? con mucho gusto, aquí estaremos el ¿Y miércoles. qué les podemos decir, Radio Escuchas, que regresamos? Hemos llegado al final de esta emisión. ¿Algo que desea agregar? No, pues nomás agradecerle Chao. mucho a su público. Le Y saben, agradecemos. Joaweni. Qué Muchas bonito. gracias. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Ya saben que el tiempo aquí es muy corto. Nos despedimos del licenciado Celerino García Sánchez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de Baja California Sur. Yo soy Livia Vázquez. Virginia Rivera, un placer. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.